Creo que el gobierno del presidente Humala tiene dos grandes retos, tres en realidad. Uno, recuperar el ritmo de crecimiento económico que se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses. Dos, cumplir con sus compromisos electorales, en particular el de la inclusión social, que significa en términos prácticos cobrar impuestos a los que más tienen para repartirlos entre los que menos tienen. Y por último, cumplir con estos dos compromisos en un escenario muy distinto al que encontró García, un escenario de una situación internacional que puede agravarse. A estas alturas es difícil calificar, ¿no? Esperemos la presentación del primer ministro el día jueves y ahí tendremos una idea clara de cuál es el destino que tomará la política económica en los próximos 5 años. El sector minero debe tener un tratamiento tributario especial por dos motivos. Uno, explota recursos no renovables. Al finalizar la explotación minera, el mineral desaparece. Es como si el capital físico del país disminuyese. Por lo tanto, el gobierno tiene que recaudar los impuestos para reemplazar esa pérdida del capital físico y transformarla en capital físico, infraestructura o capital humano. De otra manera no tiene sentido invertir en el sector de productos no renovables. La otra razón es constitucional. El Estado en el Perú es propietario del subsuelo. Por lo tanto, por ser propietario merece una compensación. Entonces, ambos motivos, el hecho de la renovación del stock de capital que desaparece y el hecho de que el Estado es propietario, y si a eso le suma los precios internacionales elevados que producen sobreganancias, sobran motivos para cobrarle a la minería mucho más que a los otros sectores. Hay que tener cuidado con eso. Las sobreganancias son impuestos cuya recaudación, cuyo volumen de recaudación es incierto. Entonces no es conveniente atar un gasto permanente como son los gastos sociales a un ingreso transitorio como pueden ser los impuestos a las sobreganancias. El gobierno debe buscar mecanismos adicionales de financiamiento del gasto social, que es un gasto de carácter permanente. Nunca he visto en la historia de este país que para poner impuestos el gobierno negocie. Cuando suben impuestos general las ventas no es que nos preguntan si nos van a subir. El impuesto tiene un origen incluso etimológico de imponer. Entonces, no soy partidario de negociar impuestos con el sector privado. El Estado tiene que hacer lo que le parezca en favor del Estado y en favor de la sociedad. ¿Cuál sería el peor escenario? El óvulo minero significaba como 500 millones de dólares anuales, voluntarios. Yo entendería que si esta recaudación no alcanza a triplicar o cuadruplicar al óvulo minero sería evidentemente un fracaso, ¿no? Uno, porque crear un ministerio tiene un costo en burocracia impresionante, innecesario. Con lo que cuesta armar ese ministerio se podría hacer un programa social de primer nivel. Me parece que la política social tiene que estar en el Ministerio de Economía y Finanzas por tres razones. Uno, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene poder. Dos, tiene plata. Y tres, tiene gente competente. Actualmente la política social lo hacen profesionales no competentes en sectores que no tienen ni poder ni dinero. Bastaría crear un viceministerio adicional de asuntos sociales, digamos, en el Ministerio de Economía y Finanzas. El costo burocrático sería mínimo y la potencia de la política social podría ser mucho mayor. Me parece un gran error de política económica crear un ministerio de inclusión social. En contra, me parece una decisión desafortunada. Va a ser un poquito difícil cumplir con las promesas en el corto plazo, pero en perspectiva nada impide cumplirlas. Pero para eso hay que hacer lo que las matemáticas exigen. La presión tributaria actual está en alrededor de 14-15% del PBI, una de los por debajo del promedio latinoamericano.
Entonces, para tener una política social que significa un gasto de carácter permanente, hay que subir esa presión tributaria en 2 o 3 puntos porcentuales de manera permanente, no necesariamente a través de la minería. Y eso significa la minería por un lado y eso significa el predial por otro lado, de tal manera que la presión tributaria alcance a 17-18% del PBI, y creo que con esos recursos se puede hacer una buena política social. Dicho sea de paso, hay que, además de tener más recursos, gastarlos mucho mejor, ¿no? Los indicios indican que lo poco que tenemos no lo gastamos bien. Yo creo que sí, la experiencia chilena es bien aleccionadora. En Chile, cuando terminó el gobierno de Pinochet, luego de 8 o 9 años de crecimiento económico alto, ininterrumpido, luego de una inflación baja, luego de una reducción apreciable de la pobreza, los chilenos comprendieron que eran un país muy desigual. El Estado y las empresas se reunieron y el Estado les pidió a los empresarios colaborar, aceptando ser gravados con más impuestos. Ganaron como 2 puntos porcentuales de presión tributaria y el Estado se comprometió a gastar muy bien esos recursos. Es una vía potente para combatir la desigualdad. Actualmente tenemos las condiciones para subir progresivamente la presión tributaria y gastarlo bien. Ojalá a través de un brazo del Ministerio de Economía y Finanzas y no a través de este aparato burocrático del nuevo Ministerio de Inclusión Social.